Tengo el enorme placer de compartir con ustedes estas reflexiones sobre la alfabetización informacional para niños. En particular, el futuro de la alfabetización informacional en la escuela primaria mexicana, elaboradas en coautoría por la doctora Judith Licea de Arenas y la maestra Hortensia Labra González, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México es un país de América del Norte. Tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 128.6 millones de habitantes, de los cuales 12 millones son indígenas, principalmente concentrados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Pese a las riquezas del país, existe desigualdad de oportunidades para la población. Dentro de estas desigualdades se encuentran los niños, fundamentalmente en cuanto al acceso a la información para su educación. Existe una brecha que se puede señalar entre niños ricos y niños pobres en las diferentes zonas del país. Cabe preguntarse si con estas condiciones el país cumplirá con la Agenda 2030 en el punto de brindar una educación de calidad. Como una muestra de esta desigualdad, mencionaré a manera de ejemplo los 15 municipios de México en situación de pobreza extrema, ubicados en 3 entidades federativas, como lo podemos ver en este mapa: Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En estas localidades habitan personas que solo hablan lenguas indígenas, tales como el mixteco, tlapaneco, zapoteco, chatino, entre otros. Su pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se caracteriza por no contar con un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria, además de padecer 3 carencias sociales que pueden ser el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, a los servicios de seguridad social, a la alimentación de calidad, a los servicios básicos de la vivienda, como también a la calidad y espacios de la vivienda. Si para gran parte de los niños de las zonas urbanas es difícil allegarse a información impresa e incluso una televisión y una computadora para sus clases, para los niños de estas zonas rurales o indígenas es casi imposible. Además, la Internet y los recursos electrónicos están fuera de su alcance. En la educación básica, hasta el año de 1960, los libros de texto y los libros de lectura tenían un costo, lo cual sin duda afectaba a la economía familiar. Así que se implementó la distribución de los libros de texto gratuitos en todo el territorio nacional. A partir de esa fecha, los libros han llegado sin interrupción año con año a los niños, sin importar en dónde se encuentren. Hoy, derivado de la pandemia, llegaron por vía electrónica. Para conocer la alfabetización informacional en la escuela primaria, se revisaron los libros de texto gratuitos y los exámenes diagnósticos de cada uno de los grados. Se detectó que no existe alfabetización informacional
en dichos textos, como tampoco existe la alfabetización informacional en las transmisiones en línea ni en las transmisiones por televisión del nuevo ciclo escolar. En los libros de texto gratuitos se sugiere a los niños buscar información, consultar la biblioteca o visitar la biblioteca. Sin embargo, las tareas o actividades que le señalan en primer grado, por ejemplo, son semejantes a las de otros grados más avanzados. Es decir, no hay una preparación previa para el uso de la biblioteca o de la Internet. Como les mencioné anteriormente, también se revisaron los exámenes diagnósticos. Aquí se pueden ver algunas de las preguntas de los cuestionarios que se aplicaron al inicio del ciclo escolar. Cualquier niño podría responder si tuviera algún grado de alfabetización informacional. Con la irrupción de la pandemia de COVID-19, se recrudeció la problemática escolar que ya prevalecía en México. El 28 de febrero del año 2020 se detectó el primer caso de COVID en la Ciudad de México. Para prevenir el incremento de casos, se decretó la jornada de sana distancia del 23 de marzo al 30 de mayo, lo que derivó en la suspensión de todas las actividades educativas. Por un lado, al dejar los entornos presenciales para pasar a los entornos virtuales, y por otro lado, la implementación del programa Aprende en Casa hizo que muchos nos preguntáramos qué harán los niños, principalmente los niños indígenas, sin computadora, sin teléfonos celulares, sin la Internet. ¿Crecerá el rezago educativo? ¿Habrá deserción? ¿Cómo será la presencia de Zoom, de Classroom, etcétera, etcétera, en el sistema educativo nacional? En el futuro, ¿cómo se dará la enseñanza? ¿En línea? ¿Será en modalidad híbrida o mixta? ¿Qué pasará con la socialización de la educación? Ante la carencia de alfabetización informacional en las escuelas primarias, toca a los bibliotecólogos mexicanos cubrirla. Dos de las instituciones que ofrecen estudios en bibliotecología se localizan en el sureste del país, en donde hay un número elevado de indígenas en pobreza extrema y que requieren de alfabetización informacional a la medida, es decir, de acuerdo a las carencias o necesidades de los niños. Aquí puede decirse que, por ejemplo, la insistencia en el uso de recursos electrónicos debe esperar, por las razones ya expuestas, y esta alfabetización informacional debe responder más a la realidad que le tocó vivir a estos niños. Para una alfabetización informacional útil y eficaz para niños de comunidades rurales, se debe empatar la información con las causas y efectos de sus carencias. El acceso al agua, a la electricidad, a las comunicaciones, a la salud, entre otras muchas. Se tendría que adoptar un modelo educativo en el cual el aprendizaje debería de estar basado en problemas reales. Por ello, se sugiere utilizar el método Arenas. Así, a los niños les correspondería, luego de seleccionar el objeto de estudio, hacer las siguientes acciones: identificar, definir, describir, pensar, observar, medir, experimentar, registrar y finalmente escribir. De esta manera, la alfabetización informacional se desarrollaría con la guía de un maestro en un espacio tecnológico, si es posible, o en uno presencial. Cualquier lugar, digámoslo así, es bueno.
Se trabajaría sobre situaciones reales, con problemas cotidianos en las zonas de desigualdad social. Al mismo tiempo, los niños adquirirían otras alfabetizaciones, como la agropecuaria, la hídrica, geográfica, etc. Los niños aprenderían a ser críticos de las circunstancias en que viven, observando, midiendo o experimentando. A través del perifoneo se podría llamar a los niños a recoger los cuadernillos. La estación de radio comunitaria o indígena ayudaría a asignarle también las tareas por realizar. Finalmente, las conclusiones son que las culturas indígenas tienen riquezas extraordinarias. Por ello, se debe proteger la diversidad cultural de los niños indígenas en México y no solo valorarlas porque atraen al turismo. También los bibliotecólogos debemos ser empáticos y procurar implementar para la alfabetización informacional elementos que realmente ayuden a esas poblaciones. Por último, visualizar cómo alcanzar una educación de calidad que responda a la Agenda 2030.